En el siguiente problema nos dice que en cierto examen médico diseñado para medir la tolerancia a los carbohidratos, un adulto bebe 7 onzas de una solución de glucosa al 30%. Cuando el examen se administra a un niño, la concentración debe reducirse al 20%. Pregunta: ¿cuánta solución de glucosa al 30% y cuánta agua debe usarse para preparar 7 onzas de solución de glucosa al 20%? Entonces, aquí ya tengo preparado lo que es un dibujo de lo que es el problema. Entonces tenemos tantos onzas de solución al 30% más tantas onzas de agua pura. Y esto nos tiene que dar una solución al 20%. Entonces vamos comenzando dándole nombre a cada uno de los reactivos que tenemos. Entonces vamos a decir que X va a ser la cantidad de la solución al 30% que necesitamos. El agua pura le vamos a poner la letra Y. Entonces ahí está. Y la solución al 20%. Ok, si yo le sumo una cierta cantidad de solución al 30% y una cierta cantidad de agua pura, y esto nos tiene que dar 7 onzas de una solución al 20%. Entonces, esto tiene que ser igual a 7. Ok. Se necesita una segunda ecuación para poder resolver lo que es este problema, ya que aquí tenemos dos variables. Entonces, si yo tengo dos variables, necesito dos ecuaciones por lo menos para poder resolver mi sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a hacer otro balance, pero con el porcentaje de glucosa que hay en cada uno de los sistemas. En el primer sistema, la solución es al 30%. Esto quiere decir que solamente existe un 0.3 veces X, ¿verdad?, la cantidad de esta solución en glucosa, más, esto es agua pura. Quiere decir que no existe glucosa en el sistema. Entonces sería 0 de Y. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Bueno, pues la solución es del 20% resultante. Entonces tiene que ser las 7 onzas multiplicado por el porcentaje de glucosa que hay, que es de el 20%, o sea, 0.2. Y ahora sí, tengo un sistema de ecuaciones que yo puedo resolver. Aquí inmediatamente podemos quitar este término y dejar únicamente 3x es igual a 7 por 0.2. Entonces vamos a utilizar un método de sustitución para resolver este ejercicio y se hace de la siguiente manera. Vamos a despejar esta ecuación. Entonces tenemos 0.3x debe ser igual a 7 por 0.2 es 1.4. ¿Ah? Entonces ahora hay que dividir los dos lados de la igualdad entre 0.3 porque necesito despejar la x. Entonces entre 0.3 y entre 0.3. Entonces 0.3 entre 0.3 se cancela, se simplifica, se hace un 1. Y esto de aquí resulta que es x, que es igual a 1.4 entre 0.3. Ok, para hacer más sencillo este tipo de divisiones, simple y sencillamente voy a recorrer el punto decimal un lugar hacia el lado derecho y voy a dejar este 1.4 partido en 10. O sea, 14 sobre 10. 14 sobre 10 es 1.4. Y esto partido en 0.3. Y hago lo mismo. Entonces sería 3 décimos. 3 entre 10 es 0.3. Entonces aquí puedo simplificar este 10 con este 10. Y únicamente me queda 14 tercios. Entonces x es igual a 14 tercios. Y esta sería la cantidad de glucosa, de la solución, perdón, de glucosa al 30% que necesito para agregarlo con agua pura y que me dé una solución de el 20% de glucosa. Ahora, si queremos saber cuánta agua pura se necesita, entonces sustituimos este dato en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Lo más sencillo es hacerlo usando la primera, ya que en la segunda ni siquiera aparece el agua pura. Entonces, x, que vale 14 tercios, más y, que es la cantidad de agua pura, debe ser igual a las 7 onzas.
Entonces despejamos. Resto 14 tercios de un lado y resto 14 tercios del otro lado. 14 tercios menos 14 tercios se hace un 0. Entonces quedaría que y es igual a 7 menos 14 tercios. 7 menos 14 tercios. Vamos a aprovechar la técnica del 1 para simplificar esta fracción. Entonces, si yo quiero que el denominador de 7 enteros sea igual al 3, entonces voy a multiplicar y dividir entre 3. Entonces, y va a ser igual a 7 por 3 entre 1 por 3. 3 entre 3 da 1. No alteré mi ecuación. Y esto menos 14 tercios. Entonces, 7 por 3 es 21. Entonces, por acá, y va a ser igual a 21. 1 por 3 es 3. Menos 14 tercios. Y ya para finalizar, simple y sencillamente, como los denominadores son iguales, entonces solamente tengo que restar los numeradores y dejar el denominador como está en el resultado. Entonces, y, que es la cantidad de agua pura, va a ser igual a 21 menos 14 es 7. Entonces, yo necesito 7 tercios de onza de agua pura y 14 tercios de la solución al 30% de glucosa para formar una solución al 20% de glucosa.